Millonario deja a su esposa embarazada por su amante, pero 3 años después se arrepiente en público, una mezcla de angustia y determinación que hace que su corazón se acelere con un presentimiento oscuro. Emily, tenemos que hablar, dice Richard con una voz que apenas logra contener el temblor. Emily siente un nudo formarse en su garganta. Claro, Richard. ¿Qué sucede?, pregunta, intentando mantener la calma mientras su mente se llena de posibilidades aterradoras. Richard baja la mirada, sus manos tiemblan ligeramente. He conocido a alguien más. Estoy enamorado de ella. Esas palabras caen como un trueno, rompiendo el silencio de la habitación y el mundo de Emily en 1000 pedazos. El aire se vuelve denso, difícil de respirar, mientras su corazón se rompe con cada latido. ¿Cómo puedes hacerme esto?, pregunta Emily, su voz se quiebra como un cristal fino, mientras las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos, ardientes y traicioneras. Lo siento, Emily. No fue planeado, Richard intenta explicar, pero su voz se pierde en el abismo de su culpa. Emily se aferra a la mesa para no caer, el dolor es un torrente imparable que amenaza con ahogarla. Estoy embarazada, Richard. ¿Cómo puedes dejarme ahora? Su voz es un grito desesperado, una súplica en medio de la tormenta que se ha desatado en su corazón. El silencio que sigue es ensordecedor, una pausa cruel en la que el mundo parece detenerse. Richard, incapaz de enfrentar la magnitud de su traición, se queda callado, su mirada fija en el suelo. Emily, sintiendo el peso de la traición y la desesperanza, se da cuenta de que la vida que había construido se ha desmoronado en un instante. Pero en medio de la devastación, una chispa de fortaleza comienza a arder dentro de ella. Sabe que debe ser fuerte, no solo por ella, sino por el hijo que crece en su vientre, que merece un futuro lleno de amor y esperanza. Mientras Richard abandona la habitación, Emily se queda sola, abrazando su vientre con una mezcla de dolor y determinación. La noche cae, envolviendo la casa en sombras, pero Emily promete que encontrará la manera de salir adelante, de reconstruir su vida a partir de las cenizas de sus sueños rotos. Emily se quedó en la penumbra de su sala, el eco de la puerta cerrándose resonando aún en su mente. La soledad era abrumadora, un vacío que amenazaba con consumirla. Pero esa noche, mientras las sombras se alargaban en las paredes, Emily tomó una decisión: debía seguir adelante, por ella y por su hijo. A la mañana siguiente, el sol entró tímidamente por las ventanas, bañando la habitación con una luz suave. Emily se levantó, sintiendo el peso de la noche anterior aún sobre sus hombros, pero también una renovada determinación. Se dirigió al espejo del baño, observando su reflejo con una mezcla de tristeza y resolución. Hoy es un nuevo comienzo, se dijo a sí misma, acariciando su vientre. No importa lo que pase, estaremos bien. Mientras los días se convertían en semanas, Emily enfrentó miradas compasivas y susurros a sus espaldas. En el supermercado, en el parque, incluso en su vecindario, donde las noticias de su separación se habían esparcido como pólvora. Cada encuentro era un recordatorio doloroso de la traición de Richard, pero también una oportunidad para demostrar su fortaleza. Una tarde, mientras Emily estaba en la fila de la farmacia, se encontró con Sarah, una vieja amiga que había perdido contacto con los años. Sarah la miró con empatía genuina, y sin decir una palabra, la abrazó con fuerza. Emily, lamento tanto lo que está pasando, dijo Sarah, su voz llena de sinceridad. Si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí para ti. Emily sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo, pero las contuvo, agradecida por el apoyo inesperado. Gracias, Sarah. Realmente significa mucho para mí. Con el tiempo, Emily comenzó a reconstruir su vida, encontrando un trabajo en una pequeña librería local. Allí, entre el olor a papel y tinta, encontró un refugio. Los libros se convirtieron en sus compañeros, sus historias en un escape temporal de su propia realidad. Una noche, mientras cerraba la tienda, recibió una llamada inesperada. Era Richard. Su voz sonaba diferente, cargada de un peso que antes no había percibido. Emily, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿podríamos hablar?, preguntó, su tono casi suplicante.
Emily se quedó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. La pregunta resonaba en su mente, cargada de incertidumbre y emociones encontradas. Sabía que debía protegerse, pero también sentía la necesidad de confrontar el pasado para poder seguir adelante. Está bien, Richard. Podemos hablar, respondió finalmente, su voz firme pero llena de emociones contenidas. Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué querría decirle Richard? ¿Era posible que hubiera cambiado? La incertidumbre de lo que vendría la mantenía en vilo, pero también la llenaba de una extraña sensación de esperanza. El día del encuentro llegó con una mezcla de nervios y expectación. Emily se encontró con Richard en un pequeño café del barrio, un lugar que solían frecuentar en tiempos más felices. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no lograba calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de ella. Richard ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, su mirada perdida en el movimiento de la calle. Cuando Emily entró, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Había algo diferente en él, un cansancio que no había visto antes. Emily, saludó Richard, poniéndose de pie. Gracias por venir. Emily asintió, tomando asiento frente a él. Dijiste que querías hablar. Aquí estoy. Richard respiró hondo, sus manos entrelazadas sobre la mesa. He estado pensando mucho, sobre todo. Sobre nosotros, sobre lo que hice. Y quiero pedirte perdón. Emily sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Por qué ahora, Richard? ¿Por qué después de todo este tiempo? Porque me doy cuenta de lo que perdí, confesó, su voz quebrándose ligeramente. Vanessa y yo, las cosas no son como pensé que serían. Me equivoqué, Emily. Dejé que la ilusión me cegara, y en el proceso, te hice daño a ti y a nuestro hijo. Emily lo miró, buscando sinceridad en sus palabras. ¿Y qué esperas que haga con esto, Richard? No puedes simplemente volver y esperar que todo sea como antes. No, no espero eso, respondió Richard, su tono desesperado. Solo quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. Quiero hacer las cosas bien, aunque sé que no puedo reparar el daño que hice. Las palabras de Richard flotaban en el aire, cargadas de arrepentimiento. Emily sintió una punzada de compasión, pero también sabía que debía proteger a su hijo y a sí misma de más dolor. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz suave pero firme. No puedo tomar una decisión ahora. Richard asintió, la tristeza reflejada en sus ojos. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario. Emily se levantó, sintiendo el peso de la conversación en sus hombros. Nos vemos, Richard. Mientras salía del café, el aire fresco la envolvió, despejando un poco la confusión en su mente. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sentía que había dado un paso importante hacia la sanación. La vida le había enseñado que, a pesar del dolor, siempre había espacio para la esperanza y nuevas posibilidades. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Emily. Cada palabra de Richard resonaba en su mente, cada gesto de arrepentimiento luchaba contra las heridas que aún no habían sanado. En medio de esta confusión, Emily encontró consuelo en su trabajo en la librería, donde las historias de otros le ofrecían un respiro de su propia realidad. Una tarde, mientras acomodaba algunos libros en los estantes, su amiga Sara entró en la tienda. Llevaba consigo 2 tazas de café, y una mirada que decía que sabía exactamente lo que Emily necesitaba. Pensé que podrías necesitar un descanso, dijo Sara, ofreciéndole una de las tazas. Emily sonrió, agradecida. Gracias, Sara. Realmente lo necesito. Se sentaron en un rincón tranquilo de la librería, rodeadas por el susurro de las páginas y el aroma del café. Sara, siempre directa, no tardó en preguntar, ¿cómo te sientes después de ver a Richard? Emily suspiró, mirando su taza como si buscara respuestas en el oscuro líquido. Es complicado.
Parte de mí quiere creer que ha cambiado, que realmente está arrepentido. Pero otra parte, tiene miedo de volver a confiar. Sara asintió, comprensiva. Es normal sentirte así, Emily. Lo que pasaste no se olvida de un día para otro. Pero también es importante pensar en lo que es mejor para ti y para tu hijo. Emily asintió, sabiendo que sus palabras eran sabias. Sé que debo pensar en el futuro, en lo que realmente quiero. Pero es difícil cuando el pasado sigue llamando a mi puerta. Sara la miró con ternura, tomando su mano. Cualquiera sea la decisión que tomes, estaré aquí para apoyarte. No estás sola en esto. Esa noche, después de cerrar la librería, Emily regresó a casa y se sentó en el sillón de la sala. Miró alrededor, a las paredes que habían sido testigos de tantas emociones, y se permitió sentir. El miedo, la esperanza, la incertidumbre. Todo se mezclaba en un remolino que parecía no tener fin. Finalmente, se levantó y fue a la habitación de su hijo, aún no nacido. Colocó suavemente una mano sobre su vientre y susurró, prometo que haré lo mejor para nosotros. No importa lo que cueste. Con esa promesa, Emily sintió una paz momentánea. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Con cada paso, se acercaba más a la claridad que tanto deseaba, y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a enfrentarlo con valentía y esperanza. Richard y Vanessa estaban en su lujoso apartamento de Manhattan, rodeados de todas las comodidades que el dinero podía comprar. Sin embargo, el brillo de su relación comenzaba a desvanecerse. Las cenas elegantes y las escapadas románticas ya no eran suficientes para ocultar las grietas que se formaban en su vínculo. Una noche, mientras cenaban en silencio, Vanessa rompió el hielo con un suspiro pesado. Richard, ¿qué está pasando con nosotros?, preguntó, su voz cargada de frustración. Richard levantó la vista de su plato, sintiendo una punzada de irritación. No sé de qué hablas, Vanessa. Todo está bien. No, no lo está, insistió ella, su mirada fija en él. Siento que estás ausente, como si estuvieras aquí pero tu mente estuviera en otro lugar. Richard apartó la mirada, sabiendo que Vanessa tenía razón. He estado ocupado con el trabajo, mintió, aunque en el fondo sabía que había algo más profundo. Vanessa no se dejó engañar. ¿Es eso todo? ¿O es que todavía piensas en Emily? El nombre de Emily flotó en el aire como un recordatorio doloroso. Richard sintió un nudo formarse en su garganta. No se trata de Emily, respondió con más firmeza de la que sentía. Es solo, todo esto es más complicado de lo que pensé. Vanessa lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. Richard, si no estás feliz aquí, si no soy suficiente para ti, dímelo. No quiero vivir una mentira. El silencio se instaló entre ellos, pesado y lleno de verdades no dichas. Richard sabía que Vanessa merecía algo mejor, pero también se daba cuenta de que sus propios errores lo habían llevado a este punto. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, sintiendo el peso de sus decisiones presionando sobre él. Vanessa asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Haz lo que necesites, Richard. Pero recuerda que no puedes seguir huyendo de tus sentimientos. Esa noche, mientras Vanessa dormía a su lado, Richard se quedó despierto, mirando el techo. Las palabras de Vanessa resonaban en su mente, y por primera vez, se permitió admitir que había cometido un error. No. Solo había perdido a Emily, sino que también estaba perdiendo el control de su propia vida. Con el amanecer, Richard supo que debía enfrentar su pasado y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Pero el camino hacia la redención sería largo y lleno de incertidumbres, y no estaba seguro de estar preparado para enfrentarlo. El tiempo ha pasado, y Emily ha encontrado una nueva estabilidad. Ha reconstruido su vida poco a poco, enfrentando cada día con valentía y el amor incondicional por su hijo, quien se ha convertido en su mayor fuente de fuerza. Sin embargo, en el fondo, aún existe un vacío, un anhelo por algo más. Una tarde,
mientras pasea por el parque con su hijo, un hombre se acerca con una sonrisa cálida. Es Daniel, un viejo amigo de la universidad que solía compartir con Emily sueños y risas en los días despreocupados de juventud. «Emily, ¿eres tú?», pregunta Daniel, con una mezcla de sorpresa y alegría en su voz. Emily se detiene, sorprendida por el encuentro inesperado. «Daniel. ¿Cuánto tiempo ha pasado?», responde, sintiendo una oleada de nostalgia. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal. Siempre habrá nuevos videos, y no querrás perderte ninguna de estas emociones. Se sientan en un banco del parque, mientras el hijo de Emily juega cerca, y comienzan a ponerse al día. Daniel le cuenta sobre sus viajes y proyectos, y Emily comparte sus desafíos y logros como madre soltera. «Siempre admiré tu fuerza, Emily», dice Daniel, mirándola con sinceridad. «Incluso en la universidad, siempre sabías cómo enfrentar las adversidades». Emily sonríe, sintiendo cómo las palabras de Daniel calientan su corazón. «A veces no me siento tan fuerte, pero hago lo que puedo por mi hijo». Con el tiempo, Daniel y Emily comienzan a verse más seguido. Él se convierte en un apoyo constante, alguien en quien Emily puede confiar y con quien puede compartir tanto las alegrías como las dificultades. Su presencia trae una nueva luz a su vida, una esperanza que Emily no sabía que necesitaba. Una noche, mientras caminan por la orilla del río, Daniel se detiene y toma la mano de Emily. «Emily, sé que has pasado por mucho, y no quiero apresurar nada, pero me importas mucho. Quiero estar aquí para ti y tu hijo, de cualquier manera que necesites». Emily siente su corazón latir con fuerza, una mezcla de emoción y temor. «Daniel, no sé si estoy lista para algo más, pero tu apoyo significa el mundo para mí». Daniel asiente, comprensivo. «No hay prisa, Emily. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que no estás sola». Con esta nueva amistad, Emily comienza a ver un futuro más brillante, uno en el que puede permitirse soñar nuevamente. Aunque el camino aún está lleno de incertidumbres, la presencia de Daniel le da la confianza para seguir adelante, paso a paso. Richard se encuentra sosino en su oficina, rodeado de documentos y contratos que una vez le dieron sentido a su vida. Pero ahora, todo se siente vacío. La opulencia que lo rodea ya no puede llenar el vacío que siente por dentro. Su mente no puede dejar de pensar en Emily y en el hijo que apenas conoce. Una noche, después de un largo día de trabajo, Richard se queda en su oficina, mirando por la ventana la ciudad iluminada. Las luces parecen reflejar sus propios pensamientos dispersos y confusos. En ese momento, suena una llamada. Es Vanessa, pero Richard deja que el teléfono suene. No tiene fuerzas para enfrentarla ni para fingir que todo está bien. Finalmente, decide llamar a su viejo amigo, Mark, alguien que siempre había sido su confidente. «Mark, necesito hablar», dice Richard, su voz cargada de un peso que no puede ocultar. «Claro, Richard». «¿Qué pasa?», responde Mark, preocupado por el tono de su amigo. «Todo está mal, Mark. Todo lo que pensé que quería, simplemente no es suficiente», confiesa Richard, sintiendo que las palabras apenas rozan la superficie de su tormento interno. Mark escucha en silencio, permitiendo que Richard se desahogue. «¿Es sobre Emily?», pregunta finalmente, sabiendo que ese es el verdadero núcleo de su angustia. «Sí. La dejé por una ilusión, por algo que pensé que era real, pero ahora me doy cuenta de lo que perdí», admite Richard, su voz quebrándose. «Mi hijo, apenas lo he visto. Y Emily, la herí de una manera que no sé si puedo reparar». Mark suspira, sintiendo la lucha de su amigo. «Richard, todos cometemos errores. Pero lo importante es lo que haces ahora. Tienes que decidir qué es lo que realmente quieres y luchar por ello». Richard asiente, aunque sabe que el camino para enmendar sus errores será largo y difícil. «Tengo miedo de que sea demasiado tarde. De que Emily nunca pueda perdonarme. Eso es algo que tendrás que descubrir. Pero si realmente lo sientes, debes intentarlo», aconseja Mark, su voz llena de sinceridad. Con la llamada terminada, Richard se queda en silencio,
contemplando sus próximos pasos. La crisis que enfrenta es más que profesional, es una batalla interna por redescubrir quién es y qué realmente importa en su vida. Sabe que debe enfrentar su pasado y las decisiones que lo llevaron a este punto, pero también sabe que necesita encontrar el valor para hacerlo. Mientras la noche avanza, Richard siente una chispa de determinación. Quizás aún haya tiempo para redimirse, para encontrar el perdón y, tal vez, una segunda oportunidad con Emily y su hijo. Pero primero, debe enfrentar la verdad de sus acciones y encontrar la manera de reconciliarse con el hombre que desea ser. El aire estaba cargado de tensión cuando Emily y Richard se encontraron en una gala benéfica, un evento que ambos habían prometido apoyar antes de que sus caminos se separaran. Emily, con un vestido azul que acentuaba su elegancia y fortaleza, caminaba entre la multitud con la cabeza en alto, decidida a no dejarse afectar por las miradas curiosas. Richard, por otro lado, estaba nervioso. Había esperado este encuentro, pero enfrentarse a Emily en público era mucho más difícil de lo que había imaginado. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, el tiempo pareció detenerse. La multitud alrededor se desvaneció, dejando solo la historia compartida entre ellos. Emily, dijo Richard, acercándose con cautela, su voz suave pero cargada de emoción. Gracias por aceptar hablar conmigo. Emily asintió, manteniendo una expresión neutral. Richard, este no es el lugar para una conversación profunda, pero estoy aquí. ¿Qué necesitas decir? Richard respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. He estado pensando mucho en lo que hice, en lo que te hice a ti y a nuestro hijo. Me equivoqué, Emily. Dejé que mi ambición y mis deseos egoístas destruyeran lo que más amaba. Emily sintió una punzada en su corazón, una mezcla de dolor y una chispa de compasión. Richard, no puedes cambiar el pasado. Lo que hiciste nos lastimó profundamente. Pero estoy aquí hoy porque quiero creer que puedes ser un buen padre, si realmente lo deseas. Richard asintió, sus ojos brillando con sinceridad. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo, Emily. Quiero hacer lo correcto, aunque sé que no será fácil. Emily lo miró, buscando señales de verdad en sus palabras. Eso dependerá de ti, Richard. Tienes que demostrar que has cambiado, no solo con palabras, sino con acciones. El silencio que siguió estuvo lleno de promesas no dichas y un entendimiento tácito de que el camino hacia el perdón sería largo y arduo. Pero en medio de la tensión, había también un rayo de esperanza, un indicio de que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de sanar. La música suave llenaba el aire mientras ambos se quedaban allí, rodeados de extraños pero unidos por una historia compartida. Emily sabía que debía proteger su corazón, pero también estaba abierta a la posibilidad de que las personas pudieran cambiar. Con un último intercambio de miradas, ambos supieron que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que requeriría paciencia, comprensión y, sobre todo, tiempo. El auditorio estaba lleno, las luces brillaban intensamente sobre el escenario donde Richard se preparaba para hablar. Era una conferencia de negocios, un evento donde se esperaba que compartiera su éxito y visión empresarial. Sin embargo, Richard había decidido que era hora de ser honesto, no solo con el público, sino consigo mismo. Emily, sentada en la audiencia, observaba con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Había venido porque Richard le había pedido que estuviera allí, sin revelar exactamente por qué. A su lado, su hijo, ahora un pequeño de 3 años de ojos brillantes, jugaba distraídamente con un juguete. Richard tomó el micrófono, su mirada recorriendo la sala hasta encontrar a Emily. En ese momento, sintió una oleada de emociones, miedo, arrepentimiento, pero también determinación. Hoy, no voy a hablar de estrategias de mercado ni de inversiones, comenzó Richard, su voz resonando con una sinceridad que captó la atención de todos. Hoy, quiero hablar de algo mucho más personal. Un murmullo recorrió la audiencia, pero Richard continuó, su mirada fija en Emily. Hace 3 años, tomé una decisión que cambió mi vida y la de las personas que más amaba. Dejé a mi esposa embarazada por una ilusión, creyendo que perseguía la felicidad. Pero estaba equivocado.
Emily sintió que su corazón latía con fuerza, cada palabra de Richard resonando profundamente en ella. El auditorio se había sumido en un silencio expectante, cada persona pendiente de la confesión que se desarrollaba ante ellos. Perdí de vista lo que realmente importaba, continuó Richard, su voz quebrándose ligeramente. Perdí a mi familia, a la mujer que siempre me apoyó y al hijo que apenas conozco. Me dejé llevar por el egoísmo y el deseo, y lastimé a quienes más me importaban. El silencio en la sala era absoluto. Emily sintió una mezcla de emociones, dolor por el pasado, pero también una chispa de esperanza por el futuro. Estoy aquí para decir que lo siento, dijo Richard, su voz llena de emoción. Sé que las palabras no pueden borrar el daño que hice, pero quiero ser mejor. Quiero ser un padre presente para mi hijo y, si es posible, un amigo para Emily. El auditorio estalló en aplausos, pero para Richard, solo importaba la reacción de Emily. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de comprensión. Al final de la conferencia, Richard se acercó a Emily, su corazón latiendo con fuerza. Gracias por venir, dijo, su voz suave y llena de gratitud. Emily asintió, tomando la mano de su hijo. Fue valiente lo que hiciste, Richard. Todavía hay mucho que resolver, pero estoy dispuesta a intentarlo, por nuestro hijo. Richard sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había dado un paso hacia la redención. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero también sabía que, con esfuerzo y sinceridad, podría construir un futuro mejor para su familia. El aire de la mañana estaba fresco y lleno de promesas mientras Emily caminaba por el parque con su hijo. Las hojas crujían bajo sus pies, y el sol brillaba suavemente a través de las ramas. Había pasado tiempo desde la confesión pública de Richard, y Emily había tenido espacio para reflexionar sobre lo que realmente quería para su vida y la de su hijo. Mientras jugaban en el área de juegos, Emily notó a Richard acercándose por el sendero. Había algo diferente en su andar, una humildad y sinceridad que no había visto antes. Al llegar donde estaban, Richard se detuvo, observando a su hijo con una mezcla de amor y arrepentimiento. Emily, comenzó Richard, su voz llena de emoción contenida. Gracias por permitirme estar aquí. Quiero que sepas que lo que dije en la conferencia fue sincero. Estoy comprometido a ser un mejor padre, y si es posible, un mejor amigo para ti. Emily lo miró, sintiendo el peso de sus palabras y el dolor del pasado. Richard, he pensado mucho en todo esto. No fue fácil, pero he llegado a entender que todos cometemos errores. Lo importante es cómo elegimos seguir adelante. Richard asintió, sus ojos llenos de esperanza. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo, Emily. Quiero que sepa que puede contar conmigo. Emily respiró hondo, mirando a su hijo que jugaba despreocupado. Está bien, Richard. Podemos intentarlo. Nuestro hijo merece tener a su padre en su vida. El alivio en el rostro de Richard era palpable, y por un momento, ambos compartieron una sonrisa que hablaba de nuevas posibilidades. Sabían que el camino no sería fácil, que aún había heridas por sanar y confianza por reconstruir. Gracias, Emily, dijo Richard, su voz suave y llena de gratitud. Prometo que no te defraudaré de nuevo. Mientras el sol comenzaba a ascender en el cielo, Emily sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que había tomado la decisión correcta, no solo por ella, sino por el futuro de su hijo. Con un último vistazo hacia Richard, supo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Juntos, como padres, se dispusieron a construir un nuevo comienzo, uno basado en el respeto, el amor por su hijo y la comprensión de que, a pesar de los errores, siempre hay espacio para el perdón y la redención. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal. Siempre habrá nuevos videos, y no querrás perderte ninguna de estas emociones.